Parte B. El encuentro silencioso en el Gran Hotel. Aurora inicio de la parte. El magnate Alejandro Grijalva se enfrenta a su pasado. Dale me gusta si crees que la aparición de su hija no reconocida puede romper el caparazón de su orgullo, y suscríbete para ver si Elena lo perdonará. Comenta ahora, ¿crees que Alejandro se dio cuenta de inmediato de que era su hija o solo le llamó la atención la niña? El hombre de acero y la melodía rota. Alejandro Grijalva nunca había sido un hombre fácil de sacudir. Durante la mayor parte de su vida, había existido en un universo que se inclinaba ante su precisión, su disciplina y su control absoluto. Dirigía sus empresas como un director de orquesta, cada decisión deliberada, cada movimiento calculado. Para él, el caos era un enemigo y la emoción una debilidad. Pero esa noche, dentro del tranquilo vestíbulo del Gran Hotel Aurora, en el centro de Madrid, el control se le escurrió de las manos en el instante en que escuchó un sonido para el que nunca esperó reaccionar. El llanto de una niña. Venía de algún lugar cerca de la esquina más alejada, suave y desigual, como una melodía rota luchando por ser escuchada. Su primer instinto, forjado por años de aislamiento corporativo, fue marcharse. Los niños que lloraban no eran su preocupación. Pertenecían al caos ordinario de vidas que no se parecían a la suya. Sin embargo, algo en el sonido lo traspasó de una manera que no pudo explicar. En contra de toda su lógica, sus pasos se hicieron lentos, luego giraron, llevándolo hacia la fuente del sonido. Cerca de una planta decorativa, medio oculta del flujo de huéspedes, estaba sentada una niña. No podía tener más de 3 años. Sus pequeñas manos se frotaban las mejillas manchadas de lágrimas, y sus rizos castaños enmarcaban un rostro tan desgarradoramente inocente que lo detuvo en seco. No estaba acostumbrado a momentos como este, momentos que se sentían humanos, frágiles. Arrodillarse se sintió ajeno, incluso antinatural, pero se encontró haciéndolo. «Hola, pequeña», dijo, su voz suave, incierta. «¿Qué pasa?» Ella levantó la vista, y la visión de sus ojos, esos ojos grandes, claros y de un azul intenso, envió un temblor involuntario a través de su pecho. No entendía por qué. La niña hipó entre sollozos. «Mi mami se fue. No la encuentro». Por un segundo, Alejandro se olvidó de dónde estaba. El vestíbulo lleno de gente, los hombres de negocios con sus maletines, el zumbido distante de las conversaciones. Todo se desvaneció en el silencio. Solo existía ella, esa pequeña desconocida con labios temblorosos y una soledad demasiado grande para su cuerpecito. Metió la mano en su bolsillo, encontró su pañuelo de seda y se lo ofreció. «No llores, cielo», murmuró, y su voz, normalmente cortante como el acero, salió apenas en un susurro. «La encontraremos, ¿de acuerdo?» La niña dudó, luego asintió, agarrando su pañuelo como si fuera un salvavidas. Sin pensarlo, extendió su mano. Los dedos de ella eran tan pequeños cuando se envolvieron alrededor de los suyos. Por razones que no podía nombrar, no la soltó. Caminaron juntos hacia el mostrador de recepción. El hombre imponente en un traje que valía más que la mayoría de los coches, y la pequeña niña con zapatos rosas y el rostro surcado de lágrimas. Los huéspedes lanzaron miradas curiosas, pero Alejandro apenas se dio cuenta. Algo dentro de él había cambiado, y lo inquietaba más que cualquier acuerdo corporativo. El reencuentro inevitable. Mientras se inclinaba hacia la recepcionista para preguntar por niños perdidos, las puertas del hotel se abrieron y una voz cortó el aire. La voz de una mujer, sin aliento y temblorosa. «¡Lía!». Alejandro se giró bruscamente.
El mundo pareció inclinarse sobre su eje. De pie, justo dentro de la entrada, estaba una mujer que él había pasado años intentando olvidar. Su cabello rubio brillaba bajo las luces del vestíbulo. Sus ojos azules se abrieron con pánico y luego con incredulidad cuando se posaron en él. «Elena», dijo en voz baja, casi para sí mismo. Ella abrió los labios. El color se le fue del rostro. «Alejandro», susurró, su voz atrapada entre la sorpresa y el miedo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. El tiempo se sintió suspendido, atrapado entre el pasado que compartían y el insoportable presente. Entonces, Lía se giró, gritó de alegría, «¡Mami!», y corrió a los brazos de Elena. La garganta de Alejandro se apretó mientras veía a Elena arrodillarse, abrazando a la niña contra su pecho, murmurándole algo al oído. La calidez del reencuentro debería haberlo aliviado, pero en cambio, hizo que algo dentro de él doliera. Cuando Elena finalmente lo miró de nuevo, su expresión era indescifrable. Dolor, ira y agotamiento entretejidos. Dio un paso lento hacia adelante. «Elena», dijo de nuevo, su voz baja e inestable. «¿Ella es tuya?». Ella dudó. Luego miró a Lía, que ahora descansaba su cabeza en su hombro, y dijo en voz baja, «Sí, Alejandro». Alejandro tragó con dificultad, su mirada atraída por los rizos de la niña, por sus ojos, el mismo azul imposible que su propio reflejo en el espejo. «Elena», comenzó, su voz quebrándose. «Ella es...». No pudo terminar la frase, pero Elena entendió. Apretó la mandíbula, y su respuesta llegó como una cuchilla envuelta en calma. «No tienes derecho a preguntar eso, Alejandro. Tú tomaste tu decisión hace mucho tiempo». Elena acaba de rechazar la pregunta de Alejandro de forma contundente. «¿Crees que está justificada, dado su dolor pasado, o debería decirle la verdad a Lía para darle la oportunidad de conocer a su padre?» La noche sin sueño y el peso del arrepentimiento. La mente de Alejandro volvió a ese día hace años. La discusión en su oficina, la forma en que ella lo había mirado cuando él la acusó de manipulación. Recordó la frialdad en su propio tono, la forma en que desestimó su dolor como debilidad. Y ahora allí estaba ella, sosteniendo a una niña que podría ser su hija, parada frente a él como la encarnación de todo lo que había perdido. Abrió la boca, pero las palabras nunca salieron. Elena se dio la vuelta para irse, sus tacones resonando contra el suelo de mármol, y mientras la veía marcharse, con la cabeza de Lía descansando sobre su hombro, sintió que el primer arrepentimiento genuino de su vida se instalaba como un peso que no podía levantar. Se quedó allí mucho después de que hubieran desaparecido de la vista. Por primera vez en años, Alejandro Grijalva no se sintió poderoso, ni rico, ni en control. Se sintió humano, y eso lo aterrorizó. La noche después de volver a ver a Elena, Alejandro no durmió. Se sentó en la oscuridad de su ático, el horizonte de la ciudad brillando débilmente a través de las paredes de cristal, un whisky intacto sudando en su mano. La imagen del rostro de ella, conmocionado, a la defensiva, y luego desgarradoramente tranquilo, no abandonaba su mente. Se había convencido de que lo que habían compartido había sido un error, un desliz emocional fugaz. Pero esa creencia comenzaba a desmoronarse bajo el peso de esos ojos, y la niña pequeña que lo había mirado con la misma mirada azul que él veía en el espejo cada mañana. En algún lugar, debajo de las capas de éxito, debajo de la armadura que había construido a partir del poder y la riqueza, todavía estaba el hombre que una vez amó a Elena Herrera. Alejandro siente el peso del arrepentimiento. ¿Creen que tiene la humildad para ir a buscar a Elena
y pedirle perdón? ¿O su orgullo de CEO lo detendrá? Comenta humildad si crees que irá por ellas. Suscríbete para la próxima parte, donde Alejandro toma su decisión. Parte 2. La búsqueda del pasado y el peso de los años perdidos. Kwok tim kiem, kwa kuva gangnam, kwa nyung nam mat mat. Alejandro está dispuesto a enfrentarse a su pasado. Dale me gusta si admiras su determinación y suscríbete para ver si su dinero puede comprarle una segunda oportunidad. Comenta ahora, ¿el miedo de Elena a la traición es más fuerte que el amor que aún siente? Cancelación de la agenda y el recuerdo cruel. A la mañana siguiente, su asistente entró en la oficina de Alejandro y se quedó paralizada. Él no era el hombre que ella solía ver, pulcro, concentrado, emocionalmente impenetrable. Su corbata estaba deshecha, su cabello ligeramente revuelto, y había una tensión en sus ojos que ella no podía definir. «Cancela mis reuniones de la tarde», dijo sin levantar la vista. «¿Todas?», preguntó ella sorprendida. «Todas». Su tono no dejaba lugar a dudas. Una vez que ella se fue, él se reclinó y miró por la ventana. Pensó en la noche de hacía 4 años en que había echado a Elena. Recordó el momento en su oficina, las lágrimas en los ojos de ella, su voz temblorosa al anunciarle el embarazo. Él había sentido algo romperse dentro de sí, algo crudo y desconocido, y en lugar de enfrentarlo, lo había enterrado bajo la ira. «¿Crees que esto me hará quedarme?», le había dicho, caminando como un hombre atrapado. «¿Crees que puedes atarme a ti con un niño?». El rostro de ella se había hundido, e incluso ahora todavía podía ver la incredulidad en su expresión, cuando susurró, «¿De verdad crees que yo haría eso?». Él no había respondido. Simplemente se había dado la vuelta, dejando que el silencio hiciera el daño que las palabras no podían. Fue más fácil entonces creer que ella mentía, más fácil decirse a sí mismo que ella quería su dinero, su nombre, su protección. Había construido su imperio sin confiar en nadie, y cuando la única persona en la que pensó que podía confiar se acercó a él con algo que podía arruinarlo todo, eligió la autoconservación antes que el amor. Había sido el error más grande de su vida, las pistas y la persecución en la oscuridad. Los días siguientes transcurrieron en una neblina. Intentó enterrarse en el trabajo, pero cada contrato, cada llamada, se volvía borrosa. Solo veía a Elena. Se encontró revisando los registros del hotel, preguntando discretamente al conserje si tenían alguna información sobre la mujer que había estado en el vestíbulo. El hombre dudó, reacio a incumplir la política, pero el tono de Alejandro tenía una autoridad silenciosa. «Su nombre es Elena Herrera», dijo finalmente. «Solo quiero asegurarme de que ella y su hija estén a salvo». El conserje vaciló, luego asintió levemente. «Se registraron esta mañana, señor. Una pequeña dirección anotada. Una zona residencial a las afueras de la ciudad». El corazón de Alejandro se aceleró al leer la dirección garabateada en una nota. Él conocía esa zona. Casas modestas, calles tranquilas, nada como el mundo que él habitaba. Dobló el papel, lo guardó en su cartera y se dijo a sí mismo que no iría. Sabía que cruzar esa línea podía cambiarlo todo. Pero al caer la noche, estaba en su coche, conduciendo. Cuando llegó, el barrio estaba en calma, bañado por la luz dorada del atardecer. Niños jugaban en los jardines delanteros y, en algún lugar, la música flotaba débilmente desde una ventana abierta. Aparcó calle abajo y se sentó por un momento, agarrando el volante. A través del parabrisas, la vio. Elena, de pie junto a una pequeña casa blanca, con un jardín lleno de rosas silvestres.
Llevaba jeans y una blusa azul suave, su cabello recogido. Y a su lado estaba Leah, corriendo en círculos, riendo, sus rizos rebotando con cada paso. El sonido de su risa lo golpeó con más fuerza que cualquier fracaso comercial. Se había perdido esto. Se había perdido sus primeras palabras, sus primeros pasos, cada momento que debería haber sido suyo. El contacto en el jardín. Cuando Elena se dio cuenta de su presencia, la risa se detuvo. Ella se congeló. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras él salía del coche. «Alejandro», dijo ella, su voz baja pero aguda. «¿Qué estás haciendo aquí?» Dio un paso más cerca, inseguro de cómo empezar. «Necesitaba verte», dijo simplemente. Ella apretó la mandíbula. «¿Para qué? ¿Para aliviar tu conciencia? Ya nos has visto, felicidades. Puedes irte». «Me merezco eso», dijo en voz baja. «Pero tú también mereces la verdad». Ella negó con la cabeza, riendo a medias con amargura. «¿La verdad? No quisiste escucharla hace 4 años». Él bajó la mirada por un momento, su voz apenas audible. «Yo no era el hombre que debía haber sido entonces». El silencio se extendió. Leah corrió hacia su madre y se escondió detrás de su pierna, mirando a Alejandro con curiosidad cautelosa. La mirada de Alejandro se suavizó. «Es hermosa», dijo. «Se parece mucho a ti». Los ojos de Elena parpadearon. El dolor y la ira se mezclaron. «No», dijo. «Se parece a ti». Las palabras lo golpearon. Quiso hablar, preguntar, pero el miedo lo contuvo. Podía ver cuán ferozmente Elena protegía a la niña, cuánto tuvo que cambiar para sobrevivir sola. Ella ya no era la misma mujer que él había roto. Era más fuerte ahora. Dio un pequeño paso hacia adelante, bajando la voz. «Déjame ser parte de su vida», dijo. «Por favor». Elena lo miró fijamente durante mucho tiempo. Finalmente, susurró. «No tienes derecho a entrar y arreglar lo que destruiste». Ella se dio la vuelta, tomó la mano de Leah y caminó hacia la casa. Él no la siguió. Se quedó allí, en la acera, el peso de su pasado presionándolo como una tormenta. Pero mientras los veía desaparecer, se hizo una promesa silenciosa. No iba a marcharse esta vez. No iba a perderlas de nuevo. El secreto ha sido revelado. Alejandro debe ganarse su lugar. ¿Creen que el arrepentimiento sincero de Alejandro será suficiente para romper la coraza de Elena? Comenta paciencia si crees que Alejandro debe esperar y suscríbete para la próxima parte, donde Alejandro comienza a probar su valor. Tu jet vui. Tôi rất vui vì bạn thích diễn biến kịch tính này. Alejandro đã quyết tâm chuộc lỗi, và giờ là lúc anh ấy phải đối mặt với bức tường kiên cố mà Elena đã dựng lên để bảo vệ bản thân và Leah. Parte 3. La prueba de la paciencia y el arte de esperar. Alejandro debe ser paciente. Dale me gusta si crees que su nueva humildad funcionará y suscríbete para ver el momento en que Leah lo llama papi. Comenta ahora, ¿qué gesto de arrepentimiento será más difícil para el CEO? ¿Arreglar una valla o escuchar sin interrumpir? El frágil ritmo y la prueba diaria, las semanas siguientes se convirtieron en una insoportable prueba de paciencia para Alejandro. Nunca había sido un hombre de esperar nada, pero ahora cada día que pasaba se sentía como un lento castigo por los errores que había cometido. No podía dejar de pensar en el momento frente a la casa de Elena, en la forma en que ella lo había mirado, cautelosa, herida, pero aún ardiendo con la misma fuerza silenciosa que lo había atraído años atrás. Sus palabras resonaban en su cabeza cada noche. No tienes derecho a entrar y arreglar lo que destruiste. Tal vez ella tenía razón. Tal vez no merecía una segunda oportunidad.
pero no podía aceptar la idea de desaparecer de nuevo sin intentarlo. Comenzó a encontrar razones para conducir por el mismo barrio, diciéndose a sí mismo que era solo una coincidencia, aunque en el fondo sabía que no. Algunas tardes aparcaba calle abajo, observando desde una distancia respetuosa cómo Elena y Lía jugaban en el pequeño jardín delantero. Verlas reír juntas lo llenaba tanto de paz como de tormento. Quería acercarse, arrodillarse junto a Lía y escuchar sus historias, ofrecerle a Elena una sonrisa genuina sin la sombra de su pasado interponiéndose. Pero cada vez que abría la puerta del coche, algo dentro de él se congelaba. Estaba aterrorizado de que su presencia les hiciera más daño del que su ausencia jamás había causado. La valla rota y el acto de servicio. Entonces, una mañana, el destino tomó la decisión por él. Iba conduciendo de camino a una reunión cuando vio a Elena parada frente a su casa, luchando con un poste de valla roto. Parecía frustrada. Su cabello caía suelto alrededor de su rostro. «Se va a caer si sigues presionándolo así», dijo en voz baja. Ella se giró, sobresaltada. Su expresión se endureció tan pronto como lo vio. «No deberías estar aquí», dijo ella, tajante. «Lo sé», admitió él, acercándose de todos modos. «Pero necesitas ayuda». Ella exhaló bruscamente, cruzándose de brazos. «He estado bien sola durante 4 años, Alejandro. No te necesito ahora». Él sostuvo su mirada, tranquilo, pero insistente. «Quizás no, pero no estaría de más dejar que alguien sostenga la tabla mientras clavas el clavo». Ella dudó, debatiéndose entre el orgullo y el agotamiento, y finalmente le entregó el martillo. Él sujetó el poste con firmeza mientras ella lo aseguraba, el aire entre ellos denso con una tensión tácita. Sus manos se rozaron una vez, y fue suficiente para enviar una oleada de viejos recuerdos. Cuando el trabajo terminó, ella se hizo a un lado. «Gracias», dijo en voz baja, como si las palabras le quemaran. «No me debes nada por eso», respondió él. «Solo quería ayudar». Antes de que ella pudiera responder, la puerta principal se abrió y Lía salió corriendo, su risa brillante como un rayo de sol. Se detuvo en seco cuando lo vio. Sus ojos azules se iluminaron. «Tú eres el señor del hotel», dijo, con su voz llena de un deleite inocente. Elena se quedó paralizada, pero Alejandro sonrió suavemente y se arrodilló. «Así es», dijo. «¿Cómo estás, Lía?» Ella sonrió. «Hice un dibujo. ¿Quieres verlo?» Sin esperar permiso, corrió adentro, dejando a los dos adultos mirándose en un silencio incómodo. El dibujo y el reclamo silencioso. «Puedes entrar, solo por 1 minuto», murmuró Elena. Dentro, la casa era pequeña pero llena de calidez. Había juguetes ordenados, dibujos pegados al refrigerador, el suave aroma a vainilla y café. Alejandro miró a su alrededor en silencio, dándose cuenta de cuán ajena se sentía esa paz para él. Lía regresó corriendo, aferrando un trozo de papel cubierto de garabatos de colores. «Esta es Mami», dijo con orgullo, señalando una figura de palitos con cabello rubio. «Y esta soy yo». Su pequeño dedo se posó en una figura más pequeña al lado de la primera. Luego hizo una pausa, señalando una tercera figura. «Y este es... alguien», dijo con una sonrisa tímida. «Mami dice que está lejos». El papel tembló ligeramente en la mano de Alejandro mientras se lo quitaba. El rostro de Elena se puso pálido. «Lía», comenzó ella suavemente, «ve a jugar un rato a tu habitación, ¿de acuerdo?» La niña asintió, subiendo las escaleras alegremente, dejándolos solos. El silencio que siguió fue pesado. Él miró a Elena, su voz baja. «Ella me dibujó, ¿verdad?» Ella no respondió, pero las lágrimas en sus ojos fueron suficientes.
Dejó el dibujo con cuidado sobre la mesa, con la garganta apretada. «Debiste habérmelo dicho», susurró. Ella levantó la vista bruscamente. «¿Y qué se suponía que debía decir, Alejandro? Dejaste claro que no querías una familia. Dejaste claro que no me querías a mí». Su voz se quebró en la última palabra, y él sintió que algo dentro de él se hacía añicos. «Yo estaba asustado», dijo. «Asustado de perderlo todo, de ser vulnerable. Pensé que el amor me haría débil». Dejó escapar una risa amarga. «Resulta que me hizo humano, y perderlo me destruyó de todos modos». Elena lo miró fijamente. Su expresión se suavizó por un momento antes de volverse. «No puedes simplemente volver y esperar que las cosas sean iguales», dijo. «Te perdiste años, Alejandro. Te perdiste sus primeros pasos, sus primeras palabras. Eso no lo recuperas». «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero tal vez pueda estar aquí para lo que venga después». Ella no respondió. Solo miró hacia el pasillo donde la risa de Lía resonaba débilmente. Por primera vez, ella no le pidió que se fuera. Él tomó eso como un comienzo pequeño, frágil, un hilo de esperanza en los escombros de su pasado. Cuando finalmente salió de la casa esa tarde, el cielo estaba teñido de oro, y por primera vez en años, Alejandro Grijalva sintió algo peligrosamente cercano a la paz. Caminar sobre el hielo fino. Buok di tren lo bang mong. Las semanas que siguieron se sintieron para Alejandro como caminar sobre hielo fino. Cada paso que daba hacia Elena y Lía tenía que ser medido, deliberado, porque sabía que un movimiento en falso podría hacer que todo se derrumbara de nuevo. Había sido el tipo de hombre que nunca esperaba nada, pero ahora, cada día que pasaba, se sentía como una penitencia lenta por los errores que había cometido. Comenzó a aparecer de maneras tranquilas y cuidadosas, presentándose para ayudar con tareas menores en la casa, cuando notaba que ella estaba luchando. Trayendo comestibles, cuando notaba que ella estaba demasiado cansada para ir de compras, y se iba sin esperar gratitud ni calidez. Nunca la presionó, nunca exigió su atención, y de alguna manera, esa restricción habló más fuerte que cualquier otra cosa que pudiera haber hecho. El amor del hombre que una vez comandó salas de juntas, con una sola mirada, ahora se paraba humildemente en su porche, esperando que le dijeran si podía quedarse o tenía que irse. A veces ella lo dejaba entrar, a veces no. Pero cada vez, él notaba que algo en los ojos de ella comenzaba a cambiar. La desconfianza se suavizaba en incertidumbre, y la incertidumbre en algo aún más peligroso, el lento parpadeo de la esperanza, el desafío doméstico. Una mañana, el destino se encargó de su agenda. Iba conduciendo de camino a una reunión cuando vio a Elena parada fuera de su casa, con una expresión de pura frustración. El grifo de la cocina había reventado. «No deberías estar aquí», dijo ella. Con los brazos cruzados, él salió del coche. «Si no me dejas ayudar, el problema empeorará. Y eso afectará a Lía». El tono de Alejandro no era de un magnate, sino de un solucionador de problemas práctico. Elena, dividida entre el orgullo y la inundación, finalmente cedió. Alejandro, el hombre que pagaba a fontaneros 24 horas, se pasó 3 horas en el suelo de la cocina. Las mangas de su camisa de diseñador remangadas, los nudillos raspados, arreglando el grifo. El aire entre ellos era denso con tensión tácita. Sus manos se rozaron una vez, y fue suficiente para enviar una oleada de viejos recuerdos. Cuando el trabajo terminó, ella se limpió las manos en sus jeans. «Gracias», dijo en voz baja, como si las palabras le quemaran. «No me debes eso», replicó él. «Solo quería ayudar».
Más tarde, ese mismo día, se encontró reparando la luz parpadeante del pasillo y en otra ocasión, arreglando un juguete roto de Leah que ella había desechado. En sus acciones ya no había arrogancia, ni rastro del hombre que pensaba que podía comprar su camino hacia el perdón. En cambio, había humildad. El día de jardinería y la palabra clave. Un sábado por la mañana, con el mundo quieto y plateado por la lluvia, él la encontró en el jardín con Leah. La niña estaba sentada con las piernas cruzadas en el césped, sus pequeñas manos cubiertas de tierra mientras plantaba cuidadosamente semillas. «Tienes que cubrirlas suavemente», dijo Elena, observando a su hija con diversión. «Si presionas demasiado fuerte, no crecerán». Leah asintió solemnemente y susurró: «Seré suave, mami». Cuando levantó la vista y vio a Alejandro en el portón, ella sonrió. «¡Viniste!», gritó, corriendo hacia él. Él la atrapó fácilmente, levantándola en sus brazos. «Claro que vine», dijo. «¿No prometí que vería cómo iba el jardín?». Elena se puso de pie, quitándose la tierra de las manos, el corazón encogido al verlos juntos. Había una comodidad entre padre e hija que no debería haber existido después de años separados, y sin embargo, existía. Después de ayudar a Leah con las últimas semillas, Alejandro se quedó para cenar. La atmósfera era suave, doméstica, demasiado normal para ser real. Él no recordaba la última vez que había comido una comida que no fuera solo, o en una sala de juntas. Se encontró mirando a Elena más tiempo de lo que debería, memorizando la forma en que su cabello atrapaba la luz y cómo sus ojos se suavizaban cuando miraba a Leah. Por primera vez, vio cómo podía ser la felicidad, y se dio cuenta de que nunca la había conocido de verdad antes. Más tarde esa noche, después de que Leah se durmió, terminaron en el porche, cada uno con una taza de té. El aire era fresco, lleno del suave sonido de los grillos. «Pareces diferente», dijo ella en voz baja. Él sonrió débilmente. «Tuve que serlo. El viejo yo te habría perdido 2 veces», continuó. «Ya lo hiciste», dijo ella en voz baja. No como una acusación, sino como una verdad. Él asintió. «Y vivo con eso todos los días». Ella lo miró entonces, y vio el agotamiento detrás de sus ojos. No el físico, sino el que proviene de años de fingir, no sentir. «Construiste un imperio», dijo ella en voz baja, «pero no pareces feliz». Él esbozó una sonrisa amarga. «¿De qué sirve un imperio cuando vuelves a casa y no hay nada?». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como humo. Ella no respondió porque no necesitaba hacerlo. Podía sentir la sinceridad en cada sílaba. «No sé qué esperas de mí», dijo ella finalmente. «El perdón no es algo que pueda dar fácilmente». Él miró hacia abajo. «No espero nada. Solo quiero la oportunidad de estar aquí. Por ella. Por ti, si me lo permites». Hubo un largo silencio antes de que ella dijera: «¿Y si no puedo?». Él la miró fijamente. «Entonces seguiré aquí, esperando». Algo en su pecho se movió dolorosamente. Él no estaba mintiendo. Ella podía sentirlo. Este no era el hombre arrogante que ella había amado una vez. Esto era alguien que había aprendido el costo de perder. Ella no sabía cuándo sus muros habían comenzado a agrietarse, pero lo estaban, y la comprensión la asustaba más de lo que quería admitir. Cuando finalmente se dirigió a la puerta, su voz lo detuvo. «Alejandro». Él se giró. Ella todavía estaba de cara a la ventana, su reflejo pálido contra el cristal. «No sé si puedo confiar en ti», dijo en voz baja. «Todavía no». Él asintió. «Entonces esperaré hasta que puedas». Y con eso, se fue. Cuando la puerta se cerró, Elena se apoyó contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. Quería creerle, pero creer venía con riesgo,
y ya había perdido demasiado. Sin embargo, cuando miró hacia el sofá donde el oso de peluche de Leah ahora se sentaba junto a su taza de café olvidada, algo dentro de ella cambió. Tal vez, solo tal vez, la gente podía cambiar. Tu jet voi. Tôi rất vui vì bạn thích sự tiến triển của câu chuyện. Sự kiên nhẫn của Alejandro cuối cùng cũng bắt đầu làm mềm bức tường của Elena. Parte firme. La noche de la vulnerabilidad y el despertar. La lluvia trae consigo la verdad. Dale. Me gusta. Si crees que la vulnerabilidad de Alejandro es la clave, y suscríbete para ver si el miedo de Leah los une o los separa. Comenta ahora. ¿Qué es más difícil para Alejandro? ¿Admitir su miedo o que Leah lo necesite? La noche de la vulnerabilidad. El otoño llegó lentamente ese año, envolviendo el barrio en tonos dorados y melancólicos, y con él llegó el tranquilo cambio entre Alejandro y Elena, que ninguno de los dos quería nombrar todavía. No era amor renacido, todavía no, pero era algo frágil y vivo, una cercanía cautelosa que crecía con cada momento compartido. Una noche de sábado, el cielo sobre Madrid se abrió en una violenta tormenta. Los relámpagos iluminaban la pequeña sala de estar de Elena, y el trueno hacía vibrar las ventanas. Estaban sentados en el sofá, después de que Leah se había ido a la cama, y por una vez, Alejandro se había quedado más allá de la hora de su visita programada. «Solías amar las mañanas como esta», dijo él en voz baja, mirando la lluvia golpear el cristal. Ella se giró ligeramente, sorprendida. «¿Recuerdas eso?» «Lo recuerdo todo», respondió él. Algo en su voz la obligó a mirarlo. Ella no quería admitirlo, pero todavía recordaba las mañanas en su apartamento, cuando se despertaba acurrucada contra su pecho mientras la ciudad dormía. En aquel entonces, ella creía en él para siempre. De repente, un grito agudo cortó el aire. Era Leah. Ambos se levantaron al mismo tiempo y corrieron escaleras arriba. Leah estaba sentada en su cama, llorando sin control, sus pequeños rizos empapados en sudor. «¡El monstruo, mami, el monstruo!», gimió Leah, aferrándose al camisón de Elena. Elena la tomó en brazos, pero el temblor de la niña no cesaba. Julián, el doctor que era, se habría apresurado a buscar un termómetro. Alejandro, hombre, solo se arrodilló junto a la cama, sintiendo la indefensión. «Leah, cariño, no hay monstruo», susurró Elena. Pero Leah se apartó ligeramente de Elena y miró a Alejandro. En sus ojos llenos de lágrimas, ella hizo una súplica instintiva. «Señor del hotel, ¿puede hacer que se vaya?». La pregunta hirió a Alejandro. Leah aún lo veía como el señor del hotel, el extraño, no el papi que él anhelaba ser. «Yo me encargo, Leah», dijo Alejandro, con la voz grave, llena de una certeza que él no sentía. Levantó a la niña en sus brazos y la abrazó. Él no usó palabras de adulto, usó la lógica infantil. «Soy el guardián de los sueños, y mi trabajo es atrapar monstruos. Están prohibidos aquí». Mientras Julián Solares habría ordenado pruebas, Alejandro Grijalva usó la imaginación. Caminó por el pasillo con Leah en brazos, tarareando una melodía tonta. Leah, sorprendentemente, se calmó en sus brazos. Elena observó desde el umbral, con un nudo en la garganta. Ver a su hija tan cómoda con él la reconfortaba y a la vez le rompía el corazón. Era un recordatorio de lo fácil que podría haber sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes. La confesión a la luz de la luna. Cuando Leah finalmente se durmió, agotada, Alejandro la acostó con ternura. Al regresar a la sala de estar, la atmósfera entre ellos era íntima, sin el muro de la desconfianza. Elena caminó hacia él. «Eres bueno con ella», dijo en voz baja. «Ella lo pone fácil», respondió él, pero sus ojos eran serios.
No debería ser tan fácil para ella. Debería odiarme. Ella no sabe lo que pasó, dijo Elena. Ella solo sabe lo que ve ahora. Él la miró, su voz baja y rota. ¿Y qué ves tú, Elena? Ella dudó, mordiéndose el labio. No lo sé, susurró. Estoy tratando de resolverlo. Él tomó una respiración lenta. Sé que no puedo borrar el pasado. Sé que te hice daño. Pero quiero arreglar las cosas, no porque me sienta culpable, sino porque finalmente entiendo lo que perdí. Sus palabras no llevaban arrogancia, sino una sinceridad silenciosa. Elena se giró, mirando hacia la ventana donde el débil resplandor de la luna se reflejaba en el cristal húmedo. No puedes simplemente regresar a nuestras vidas y arreglarlo todo, dijo ella de nuevo, pero esta vez su voz temblaba. La convicción era más débil que antes. No estoy pidiendo arreglarlo, dijo él. Estoy pidiendo intentarlo. Ella se quedó mirando la lluvia. Él se quedó allí por un largo momento, esperando que ella dijera algo, pero no lo hizo. Cuando finalmente se dirigió a la puerta, su voz lo detuvo. Alejandro. Él se giró. Ella todavía estaba mirando por la ventana. No sé si puedo confiar en ti, dijo ella en voz baja. Él asintió. Entonces esperaré hasta que puedas. Y con eso, se fue. Cuando la puerta se cerró, Elena se apoyó contra la pared. Quería creerle, pero la creencia venía con riesgo. Sin embargo, cuando miró hacia el sofá donde el oso de peluche de Lía ahora se sentaba junto a su taza de café olvidada, algo dentro de ella se movió. Tal vez, solo tal vez, las personas podían cambiar. El ritmo de la esperanza. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño ritmo entre ellos, una danza silenciosa de límites tácitos y confianza vacilante. Alejandro comenzó a visitarlas con regularidad, aunque nunca sin preguntar primero. Cuando venía, no intentaba impresionarla con dinero, sino con cosas sencillas. La compra, una caja de ceras de colores de Lía o un libro que pensó que a ella le gustaría. Él arregló el grifo que goteaba en la cocina y reemplazó la luz parpadeante del pasillo. Ya no había arrogancia en sus acciones, ni rastro del hombre que solía pensar que podía comprar su camino hacia el perdón. En cambio, había humildad. Un día en el jardín, mientras Alejandro ayudaba a Lía con las semillas, Elena los observó a distancia. Había una comodidad entre padre e hija que no debería haber existido, y sin embargo, existía. Era como si Lía lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Esa noche, se quedaron solos en el porche. «Construiste un imperio», dijo ella en voz baja. «Pero no pareces feliz». Él esbozó una sonrisa amarga. ¿De qué sirve un imperio cuando vuelves a casa y no hay nada? El aire se llenó de sinceridad. «No sé qué esperas de mí», dijo ella. «No espero nada», respondió él. «Solo quiero la oportunidad de estar aquí. Por ella. Por ti, si me lo permites». Hubo un largo silencio antes de que ella dijera, «¿Y si no puedo?» Él la miró fijamente. «Entonces seguiré aquí, esperando». Ella se giró lentamente, su rostro sombreado. «¿Me odias?» «No», susurró ella. «Lo hice. Durante mucho tiempo. Pero el odio requiere demasiada energía». Él asintió lentamente. «Entonces, tal vez sea un buen comienzo», dijo él. Ella no respondió. Pero cuando él se fue esa noche, ella lo vio caminar hacia su coche en lugar de darse la vuelta de inmediato, como solía hacer. Ella se quedó allí mucho después de que él se fue, dándose cuenta de que tarde o temprano tendría que tomar una decisión. Seguir protegiéndose o dejar que el hombre que una vez le rompió el corazón demuestre que puede repararlo. Thu dệt vội. Tôi rất vui vì bạn đã sẵn lòng tiếp tục câu chuyện đầy cảm xúc của Alejandro và Elena. Sự kiên nhẫn của Alejandro đã được đền đáp bằng một tia hy vọng mong manh.
Chúng ta sẽ tiếp tục với phần sát nơi Alejandro phải đưa ra một quyết định triệt để chứng minh sự thay đổi của mình. Và Lia sẽ có một hành động bất ngờ làm tan chảy hoàn toàn trái tim của Alejandro. Parte 6. La renuncia al trono y la mágica palabra. Alejandro debe probar que el amor es más valioso que su imperio. Dale me gusta si crees que está listo para vender su penthouse y suscríbete para ver la prueba final de su transformación. Comenta ahora, ¿qué sacrificio material de Alejandro impresionará más a Elena? La decisión radical del CEO. Las semanas que siguieron solidificaron un ritmo extraño y silencioso entre Alejandro y Elena. Él seguía apareciendo sin avisar para ayudar con cosas prácticas, la compra, un cambio de aceite al coche o arreglar el desagüe atascado, pero nunca se quedaba demasiado tiempo. Se había convertido en el apoyo logístico silencioso que ella nunca había sabido que necesitaba. Una tarde de otoño, mientras Alejandro estaba en su oficina de rascacielos, cerrando un acuerdo de miles de millones de euros, se encontró mirando un informe financiero. El éxito era innegable, pero se sentía vacío. La imagen de Lia riendo en el barro del jardín de Elena valía infinitamente más que los balances positivos que tenía delante. Entendió que la paciencia no era suficiente. Tenía que demostrar que su vida ya no estaba definida por el mundo que le había quitado a su familia. Esa misma tarde, hizo una llamada a su asistente. Ordenó vender su ático de lujo en el centro de la ciudad y puso en pausa todas sus ambiciones de expansión corporativa. Iba a desmantelar la vida que lo había convertido en el hombre que huyó de Elena. «Quiero una casa en su barrio», le dijo a su agente de bienes raíces. «Una casa pequeña, con un jardín que necesite ser arreglado, y quiero que la venta de mi ático se realice en efectivo, sin titulares, sin ruido». El nuevo hogar modesto y la evidencia. Cuando llegó el invierno, con él llegó un tipo de paz extraña para Alejandro. Había mantenido su palabra, dándole a Elena el tiempo y el espacio que ella había pedido. Se había deshecho del glamour y había aprendido a existir en la tranquilidad. Una mañana, después de dejar a Lia en el parvulario, Alejandro fue a casa de Elena. Ella estaba en la cocina, y él, sin preguntar, se puso a fregar los platos que ella había dejado de la noche anterior. Ella se apoyó en el marco de la puerta, observándolo. «¿Estás lavando platos?», dijo. Él sonrió, sin dejar de fregar. «Es la única forma que he encontrado de sentir que pertenezco a algo». Ella se acercó, y por primera vez no hubo sarcasmo en su voz. «Recuerdo la noche en que te fuiste. Dijiste que las tareas domésticas eran demasiado triviales para un hombre como tú». «El hombre que dijo eso era un idiota», respondió él. «El hombre de ahora se da cuenta de que la fuerza no está en el control, sino en la vulnerabilidad. Y estoy aquí para fregar todos los platos que deba». Elena no respondió con palabras, pero esa noche, después de acostar a Lia, ella lo invitó a quedarse. «Puedes quedarte en el sofá», dijo ella en voz baja. «Está nevando y no quiero que conduzcas». No era una invitación romántica, sino un acto de preocupación. Y para Alejandro, valía más que cualquier contrato. La palabra mágica de Lia. El momento decisivo llegó una mañana de sábado. Alejandro se había quedado a desayunar. Lia estaba jugando en la alfombra de la sala, su cabello rizado un desastre. Él, torpemente, le estaba ayudando a construir una torre de bloques. De repente, Lia se frustró. La torre se cayó, y ella comenzó a sollozar con fuerza. Elena se acercó inmediatamente, pero Lia la apartó con un pequeño empujón, su cara roja por el llanto. La se giró, buscando a la única persona que la había calmado la noche de la tormenta. Se lanzó a los brazos de Alejandro. «Papi», murmuró Lia, con la voz ahogada en el llanto.
Papi, arréglalo, arréglame a mí. La palabra, dicha de forma espontánea e inocente, golpeó a Alejandro con una fuerza que lo hizo temblar. Él no se había atrevido a usarla, y Elena nunca la había permitido. Pero Lía, en su vulnerabilidad, había disuelto años de dolor y orgullo. Alejandro abrazó a su hija con una ternura abrumadora, las lágrimas asomando por sus ojos. Tranquila, campeona. Papá está aquí. Te arreglaremos, y arreglaremos la torre, juntos. Elena, parada en la entrada, observó la escena. Su corazón se rompió por la emoción. Al ver a Alejandro, con el rostro cubierto de lágrimas, sosteniendo a su hija con un amor tan puro, comprendió que el hombre que la había roto ya no existía. El miedo de ser abandonada se disolvió ante la certeza de ser amada. Ella se acercó y se arrodilló junto a ellos. Por primera vez en 4 años, ella no usó la lógica. Puso su mano sobre el hombro de Alejandro. «No tienes que esperar más, Alejandro», dijo Elena en voz baja. «El lugar al que perteneces no está en el sofá, está aquí. Tu jet voi. Tôi rất vui vì bạn đã theo dõi câu chuyện của Alejandro và Elena đến tận cùng. Hành động của Lía gọi Alejandro là Papi đã là khoảnh khắc quyết định, phá vỡ bức tường cuối cùng của Elena. Parte 7. El último adiós al miedo y la promesa eterna. La familia está completa. Dale me gusta si crees en la sanación y suscríbete para el final que merecen. Comenta ahora. ¿Deberían casarse de inmediato o tomarlo lento como aprendió Alejandro? La propuesta que no necesitaba palabras. La mañana después de que Lía pronunciara la palabra papi, el apartamento de Elena se sintió diferente. El aire estaba cargado de emoción, no de tensión. Alejandro ya no era un invitado, era la pieza que faltaba. Julián se dirigió a Elena en la cocina. Ella estaba preparando el café, y él se paró detrás de ella. «Me salvaste», dijo Alejandro en voz baja, refiriéndose a los años que ella lo mantuvo alejado, para que él pudiera finalmente salvarse a sí mismo. «Y ella me eligió, pero ahora la elección es tuya. No me iré, no a menos que me lo pidas. Pero quiero que sepas que el hombre que huyó ya está enterrado». Elena se giró. No había lágrimas, solo una profunda serenidad. «No quiero palabras hermosas, Alejandro. Solo quiero consistencia». Alejandro sonrió. Él no necesitaba un anillo de diamantes. Él tomó una de las ceras de colores de Lía, una de un tono azul intenso que coincidía con los ojos de su hija, y lo partió por la mitad. Él tomó el lado más largo y lo sostuvo. «Esto no es una joya, es un voto», dijo Alejandro. «Este voto es frágil, es temporal y puede romperse si no lo cuidamos. Pero esta cera azul representa la promesa de que la familia es la prioridad, la consistencia, la honestidad. Siempre». Elena sonrió, con lágrimas asomando, tomando la otra mitad. «Acepto el voto de la cera, Alejandro, pero quiero un futuro lento. Lento es ganado. El nuevo ritmo y el último adiós». En los meses siguientes, la vida de Alejandro Grijalva cambió radicalmente. Él y Elena se mudaron a la pequeña casa que él había comprado en el barrio. El ático fue vendido. El dinero se reinvirtió en proyectos sociales gestionados por Elena. Alejandro dedicó las mañanas a trabajar desde casa, centrándose en la consultoría ética para evitar volver a caer en las trampas de la ambición. Sus tardes estaban dedicadas a la paternidad, recogiendo a Lía del parvulario, arreglando el jardín o, para gran placer de Elena, friegando los platos. El perdón de Elena no fue una fiesta. Fue un proceso diario y silencioso. Ella lo puso a prueba en cada decisión.
pidiéndole que cocinara una cena complicada o que se encargara solo de Lía cuando tenía fiebre. Alejandro, siempre apareciendo, siempre manteniéndose, ganó su confianza. Un día, mientras estaban en el parque, Andrés, el exnovio de Elena de hace años, que no estaba en el relato original pero sirve como contraste, se acercó, buscando un consuelo que Alejandro le había negado a Elena hacía mucho. «Me arrepiento de haberte dejado, Elena. Veo lo que perdí», murmuró. Elena no se inmutó. Ella sonrió, suavemente. «Tú tuviste la oportunidad de arrepentirte, y yo tuve el coraje de seguir adelante. El hombre que me rompió ya no existe, y el hombre que me reconstruyó está a mi lado». Alejandro, observando la escena desde la distancia con Lía, sintió un orgullo profundo. Elena ya no lo necesitaba como protector, lo necesitaba como socio. La victoria de la presencia. Un año después, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMVB, reconoció el nuevo enfoque de Alejandro en la consultoría ética. Su reputación profesional se reconstruyó, no sobre la riqueza, sino sobre la integridad. En una tarde soleada, Alejandro y Elena se casaron en el pequeño jardín de su casa. Lía, vestida de blanco, llevó sus 2 anillos, el anillo de bodas que Julián había comprado originalmente y el anillo de cera azul que representaba su voto de honestidad. El matrimonio fue un simple intercambio de promesas. Julián no prometió riqueza, prometió presencia. Elena no prometió sumisión, prometió verdad. En ese instante, Alejandro miró a Elena y a Lía jugando con las flores. Él, el ex-CEO, el hombre que una vez pensó que lo tenía todo, finalmente se dio cuenta de que no había cambiado. Había sido redirigido. Su fuerza no estaba en sus acciones, sino en su humildad. La saga terminó no con un imperio, sino con una familia sanada. Y ese fue el final más hermoso de todos.